El presidente Joe Biden anunciará medidas para limitar las armas de fuego. Circuito Aleph presenta su resumen de noticias con Julio García. Hola, ¿qué tal? Este es un resumen de noticias con algunos de los acontecimientos más importantes. Hoy es viernes 9 de abril de 2021. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará más bien, medidas para limitar las armas de fuego, en particular para prevenir la propagación de las armas fantasma imposibles de rastrear. El mandatario ha recibido presiones por parte de sus aliados demócratas para que actúe tras los recientes tiroteos de Colorado, Georgia, California y Texas. Biden anunciará 6 medidas para hacer frente a la epidemia sanitaria vinculada a la violencia de las armas de fuego, adelantó la Casa Blanca en un comunicado. En particular apuntará contra las llamadas armas fantasma, que son las armas caseras que no se pueden rastrear debido a que no tienen números de serie. Buscará además un mayor apoyo a las agencias involucradas en la lucha contra la violencia y solicitará el primer informe global sobre tráfico de armas de fuego en Estados Unidos desde 2000. Sin embargo, pues no se espera que anuncie medidas importantes para endurecer las leyes que limitan el acceso a las armas, como una mayor verificación de antecedentes o poner fin a la venta de rifles de asalto, que pues a menudo son utilizados en los tiroteos masivos, en donde pues hay mayor cantidad de muertos. Estos rifles de asalto que en Estados Unidos pues se venden hasta en los supermercados. Así es que, pues esta ley parece un poco laxa, esto que está planteando el presidente Joe Biden, y es que en Estados Unidos pues es muy complicado llevar a cabo o proponer y que llegue a buen puerto una ley de este tipo por la presión del lobby de las armas en ese país. Hay mucha presión de estos empresarios que se dedican a las armas y por lo tanto que llegue a pasar una ley de este tipo pues es verdaderamente difícil. Es una proeza que tendrá que sortear el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y en este sentido, pues al menos una persona muerta y 4 heridas de gravedad dejó un tiroteo en Bryan, Texas, informó la policía, de acuerdo con el medio local KBTX. Una quinta persona, un agente, fue herida durante la operación policial para detener al sospechoso, quien fue arrestado horas después de que se conoció el ataque. Además, se registró una persona con una herida menor y otra sufrió un ataque de asma, según informaron los medios locales. El jefe de la policía local informó que un empleado de la empresa Kent Moore Cabinets sería el responsable. El portal KBTX señaló que el incidente inició alrededor de las 14:30 horas locales en una tienda llamada Kent Moore Cabinets, ubicada en el condado Brazos County. Aproximadamente a las 14:30, dice el comunicado de la policía, recibimos una llamada de un tiroteo aquí en el 350 de la calle Stone City Drive. Los agentes respondieron, encontraron varias víctimas, están checando el área, checando el edificio, buscando a más víctimas. Hasta el momento, queda ahí esta información, dijo el portavoz de la policía, pues pidió a la gente no acercarse a la zona y dijo que habría más información en adelante. Señaló que aún no tenían información sobre las razones del ataque, aunque el área parecía segura. Es lo que informa la policía local de esta ciudad allá en Texas. La rápida distribución de las vacunas contra la COVID-19 en Inglaterra está comenzando a tener un impacto positivo. Estas son buenas noticias, sin lugar a dudas. Y las tasas de infección cayeron abruptamente en marzo, según indicó un destacado
estudio. El estudio se llama REACT y está dirigido por científicos del Imperial College de Londres, que halló que los contagios se redujeron en cerca de un 60% desde el último estudio que se hizo en febrero, con un promedio de solo 1 de cada 500 personas infectadas. Paul Elliott, director del programa REACT, dijo que la gratificante caída de las infecciones fue realmente una buena noticia y muestra que vamos en la dirección correcta. Además de reflejar el impacto de un confinamiento de 3 meses, indicó que también es una señal de que la campaña de vacunación pues está teniendo efecto. Las tasas de infección son definitivamente más bajas en el grupo que ha sido más vacunado, que según los datos pues tienen entre 65 y 74 años y de 75 años o más. El estudio también halló que la correlación entre infecciones y muertes era divergente, otra probable señal del impacto del lanzamiento de la vacunación allá en ese país, allá en esa isla, donde, hasta la fecha más de 31 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna. Así es que pues esto coincide con otros estudios que se han hecho, por ejemplo, en países como Israel, que pues ha tenido una alta vacunación, es decir, se ha vacunado a una gran cantidad de personas. Me parece que ya van por el 60% de la población o algo así, y que pues esto sí está funcionando, que las vacunas pues finalmente no son pues ninguna mentira, están teniendo efectos importantes en la reducción de los casos de la COVID-19. El problema grande que vemos pues es que no hay un problema de distribución muy importante, sobre todo en los llamados países subdesarrollados, donde pues no están llegando las suficientes dosis como debería, y esto podría pues retrasar el proceso de una salida mundial al problema de la pandemia, pese a que los países llamados de primer mundo pues están teniendo ya una salida más positiva, con datos duros que señalan que se está saliendo lentamente pero a paso firme de esta pandemia, sobre todo en países como Estados Unidos, que pues ya alcanzan registros de 6 millones de vacunas al día, 5 millones, una cosa así, una brutalidad de vacunas que se aplican todos los días en Estados Unidos, y que en Europa pues comienza a verse este proceso. Europa va un poco más atrasada en este sentido, sobre todo por los problemas que ha tenido con la vacuna de Oxford AstraZeneca, que ahora la van a limitar a una cierta parte de la población, precisamente por supuestos efectos secundarios, o que ha habido efectos de coágulos en el cerebro, pero menores en comparación con la cantidad de gente que ya se ha vacunado con esta inoculación de Oxford AstraZeneca. Así es que pues el mundo avanza hacia una salida de esta pandemia, y como digo, pues desafortunadamente algunos países se quedan más rezagados. Se habla de que pues los países que salgan más rápido serán también los que económicamente recuperen la brecha o el camino hacia una salida más rápida de todo esto. Así es que es fundamental seguir vacunando para los países. El gobierno de Estados Unidos detuvo a casi 19,000 niños migrantes que cruzaron solos la frontera con México. Dijeron las autoridades, se trata de la cifra más grande jamás registrada. El presidente Joe Biden ha enfrentado una creciente llegada de migrantes, especialmente de familias y menores, luego de revertir las políticas de mano dura de su antecesor Donald Trump.
Las cifras anunciadas oficialmente ya habían sido reportadas por The Washington Post la semana pasada. Estas cifras coinciden con la decisión de la administración Biden de eximir a los menores no acompañados de la regla impuesta por la pandemia para expulsar de inmediato a la mayoría de las personas que entran al país sin darles la oportunidad de buscar asilo. En cambio, los niños son detenidos y luego enviados con patrocinadores o parientes cercanos mientras los tribunales procesan sus casos. Así es que ha habido un aumento del número de menores que han sido detenidos en la frontera con Estados Unidos. Por ejemplo, en mayo de 2019 se hablaba de 11,475 y en junio de 2014, por ejemplo, pues solamente de 10,000. Digo, es un número muy alto, pero no comparado con la cifra de 19,000 niños que solamente a lo largo de este año, de lo que llevamos de este 2021, pues han entrado a territorio o han intentado entrar a territorio estadounidense. Una de cada 6 personas entre 18 y 29 años dejó de trabajar en América Latina y el Caribe desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 para el aumento del desempleo, que además obligó a muchos de esos jóvenes a suspender sus estudios, generándoles un sentimiento de frustración, reveló un estudio. La investigación es de la organización no gubernamental CUSO Internacional, con el apoyo del gobierno de Canadá, a partir de una encuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo y un estudio de la CEPAL, de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que evidenció un aumento de la precarización laboral entre la juventud de la región. A la población juvenil está siendo tremendamente difícil acceder al mercado laboral por cuestiones de especialización, de desmejora de los sueldos por la pobreza, dijo a Reuters Alejandro Matos, director de CUSO Internacional en Colombia. El estudio estableció que el 54% de los jóvenes entre los 18 y los 29 años que dejaron de trabajar en América Latina y el Caribe desde el inicio de la pandemia fueron despedidos o las empresas en donde laboraban cerraron, mientras que a otros las medidas de aislamiento para controlar la epidemia pues frustraron sus emprendimientos o empleos informales. Así es que tremendo el panorama en América Latina con el tema del desempleo, con el tema de las oportunidades laborales que se han visto mermadas evidentemente por esta pandemia de la COVID-19 de la que ya llevamos pues más de un año. Líderes de Reino Unido e Irlanda condenaron la violencia y urgieron a la calma después de que jóvenes protestantes y católicos pues se enfrentaran en Belfast, allá en Irlanda del Norte. Varios jóvenes prendieron fuego a un autobús robado y arrojaron bombas incendiarias a la policía en Belfast, en al menos la cuarta noche ya de incidentes violentos graves en una semana en esta zona de Irlanda, en la Irlanda del Norte, donde la salida británica de la Unión Europea ha trastocado un difícil equilibrio político. La gente también arrojó ladrillos, fuegos artificiales y bombas incendiarias el miércoles por la noche en ambas direcciones sobre el llamado Muro de la Paz, que separa barrios protestantes y leales a Reino Unido de vecindarios católicos y nacionalistas irlandeses. Cientos de personas se reunieron a ambos lados de una puerta en el muro, donde la multitud cometió graves delitos penales, tanto atacando a la policía como atacándose entre sí, dijo el número 2 de la policía de Irlanda del Norte, Jonathan Roberts. Un total de 55 policías han resultado heridos en varias noches de desórdenes públicos. Así es que continúan las protestas por el Brexit, por la coyuntura que se da por la salida del Reino Unido de la Unión Europea,
y que, bueno, pues Irlanda del Norte pertenece precisamente pues al Reino Unido, es una parte que pertenece a esta otra isla que está en Europa, en el norte de Europa. Hasta aquí este resumen, que estén muy bien, un abrazo, nos vemos pronto y adiós.